Muy buenas tardes a todos. Este sábado estaremos reflexionando ya en la sexta palabra de las 7 finales que Jesús mencionó estando en la cruz y con las cuales está dando un mensaje a la humanidad, un mensaje aplicable a este siglo XXI. Y voy a leer ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, a partir del versículo 28, para colocarnos en el contexto de esta penúltima palabra de Cristo en la cruz. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Fíjese, esta palabra también es corta como la anterior, pero esta tiene un significado mucho más profundo y más significativo para usted y para mí. Consumado es. ¿Qué significa la palabra consumación? Necesitamos entenderla para darnos cuenta de cómo esta palabra de consumación es la que finalmente le da valor a la fe cristiana, a la única fe verdadera o a la fe depositada en lo único que realmente puede salvarnos, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, para entender lo que significa la palabra consumación, tal vez hablando de la historia de nuestro país, sabemos que la independencia de México inició en 1810. Y sin embargo también estamos recordando históricamente que la consumación de la independencia fue en 1821. Eso significa que pasaron 11 años desde que comenzó la independencia con el grito que dio en Dolores el cura Hidalgo, para que se completara, es decir, se firmara la libertad del país, que fue 11 años después, 1821. Entonces la palabra consumación significa que se completó algo, que finalmente se terminó el trabajo que se estaba haciendo, se cerró el proceso de aquello que se estaba buscando, en ese caso la libertad. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz fue que consumó nuestra salvación. Ya no hay nada más que hacer. La salvación que usted y yo tenemos fue completada en la cruz del Calvario cuando Jesucristo murió. Finalmente, el abandono del Padre logró su objetivo, porque ese pecado que separó a Dios de su Hijo Jesucristo fue el de usted y el mío, que fueron puestos en el cuerpo de Jesús en ese día. Entonces, cuando Jesús murió, en el momento que dejó de respirar, en el momento que su corazón dejó de latir, se cumplió la sentencia. La paga del pecado es muerte. Y se pagó. Es decir, que terminó de pagarse la deuda. Ya no debemos nada. Por eso es que podemos ser perdonados por la sangre de Jesucristo. Y no necesitamos hacer nada más. La sangre de Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz, es único y suficiente. Eso significa que no necesitamos de nada más. No ocupamos ninguna otra cosa que pueda perdonar nuestros pecados y darnos la salvación. Muchas personas buscan en la religión aquello que les hace falta para alcanzar la salvación. Otras personas buscan las buenas obras. Tratan de hacer cosas buenas y al final dicen: espero haber vivido una buena vida y haber hecho lo correcto y lo bueno para poder ganarme el cielo. Pero no es así, porque Jesucristo consumó la salvación, dio el pago final. Es como si usted y yo debiéramos algo al banco y tuviéramos ahí una deuda de algún crédito. Y entonces llega un hombre rico, un hombre poderoso y dice: voy a pagar esa deuda. Y él la paga en el banco. Y entonces nosotros no sabemos que eso sucedió. Y seguimos preocupados, afanándonos, tratando de conseguir los pagos que tenemos que realizar para saldar esa deuda. Y entonces llegamos al banco con un poco de dinero tratando de conseguir una prórroga o algo más. Y le pedimos al banquero que tenga misericordia y que nos dé oportunidad de más. Y entonces él nos dice: pero usted ya no tiene ninguna deuda. Ya está todo pagado. Pero usted sale de ese lugar pensando: no puede ser. No puede ser. Y entonces sigue preocupado tratando de conseguir el dinero. Y mire, esa deuda está pagada. Pero ahora viene lo importante. Y es creer que la deuda fue pagada. Porque la salvación se consumó en la cruz con la muerte de Cristo. Él pagó. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Ya no se necesita nada más. Pero necesitamos ahora nosotros saber que la deuda fue pagada y creer que la deuda fue pagada.
porque si no seguiremos viviendo como si viviéramos endeudados. Seguiremos siendo esclavos cuando Dios ya pagó la libertad. Consumar la salvación, que fue lo que hizo Cristo en la cruz, es lo que realmente hace que el ser humano pueda vivir libre de la condenación del pecado, pero también libre de la esclavitud del pecado. Finalmente fue nuestra independencia. Jesús consumó nuestra independencia en la cruz, cuando murió. Y por eso dijo, consumado es. En la cruz hizo el pago total, absoluto, de todos nuestros pecados, de los pecados de toda la humanidad. Por eso la Biblia nos dice, ahí en el Evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 y versículo 12, estas palabras: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo en Jesucristo. Él es el único y suficiente Salvador para usted y para mí. Mire, también dice ahí en la Biblia, en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, cuando Jesús dijo, consumado es, también estaba ayudándonos a entender que las otras palabras que había mencionado y lo que estaba haciendo en la cruz y que nos estaba mostrando a través de ellas, fue algo eficaz, fue algo verdadero, porque por ejemplo, la primera palabra nos enseñó que el Señor derramó su perdón. Entonces realmente se consumó el perdón cuando Cristo murió en la cruz. También nos regaló la salvación, es decir, la entrada al cielo como al ladrón. Entonces se consumó nuestra salvación. También el ser parte de su familia con la palabra del amor filial. En el momento que Cristo muere y usted y yo creemos en Él, nos convertimos verdaderamente en sus hijos. Y también en la reconciliación con Dios, porque cuando Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Él estaba llevando mi pecado, el pecado de usted también. Así que cuando murió, nuestros pecados desaparecieron, somos limpiados. Y lo que veíamos el día de ayer, el Señor nos dio vida abundante, satisfizo nuestra necesidad en la cruz. Por eso dijo, consumado es. Ya no ocupamos nada más. Hay personas que necesitan hacer obras buenas, que creen que viviendo una religión van a lograr alcanzar el cielo, la salvación, pero eso no es necesario. Cristo es único, pero también es suficiente. No necesita ayudas, no necesita apoyos, ni de nosotros, ni de otras personas, ni de otros seres a los que llamemos santos o a los que les hayamos atribuido divinidad. Mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. No es la religión. Nada ni nadie puede regalarnos la salvación, ni darnos el acceso a Dios, si no es Jesucristo. Él lo dijo también en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia también nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 67, que Jesús es nuestra única fuente de verdad. Dice ahí, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo Jesús es único, también es el único alimento. En Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que nosotros tenemos una última opción. ¿Creemos o no creemos en lo que Cristo hizo en la cruz? Usted no necesita nada más, no necesita a nadie más. Y eso no significa que podamos seguir viviendo nuestras vidas como si nada hubiese pasado. Porque realmente no necesitamos la religión, no necesitamos las buenas obras.
pero ya lo vimos en una de estas palabras, sí necesitamos a la iglesia porque somos parte de ella cuando creemos en Jesucristo, no para salvación, sino para nuestro crecimiento y nuestra misión. Y no necesitamos las buenas obras, pero sí vivimos en ellas, porque en el pasaje que leí hace un momento de Efesios capítulo 2, leí hasta el verso 9 donde dice no por obras para que nadie se gloríe. Pero mire lo que dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no nos salvan, las obras son nuestra profesión, para que andemos en ellas. Así que si usted está sintiéndose totalmente malo, pecador, no se siente completamente justo, o piensa que usted necesita mucho más para llegar al cielo que creer en Jesús, usted necesita entender esta palabra que Jesús dijo en la cruz, la penúltima antes de morir. Consumado es. Ya está completado. Ya está terminada la obra. Ya se pagó la deuda completa. Ya no hay nada más que tengamos que hacer. No necesitamos de ninguna otra persona para que finalmente podamos llegar a la presencia de Dios cuando muramos. Todo fue hecho a través de Jesucristo. Nada más. ¿Puede creerlo? Esa es la parte más importante. ¿Puede creerlo? Porque si no lo creemos, entonces toda la obra que Cristo hizo en la cruz no se hace efectiva en mi vida. Es efectiva la obra de Jesús. Es efectivo el sacrificio, su muerte, porque consumó el plan de salvación de Dios para el ser humano. Está completado, pero no surte efecto a menos que usted y yo lo creamos. Créalo. Piense en esto mientras escucha el siguiente canto. Sígalo reflexionando, pero no permita que pase otro día sin que usted pueda pasar de muerte a vida. El Señor le bendiga. ¿Quién es este hombre que está tocando vidas, transformando mentes y almas destruidas? ¿Sabes tú? ¿Quién es? ¿Sabes tú? ¿Quién es? ¿Quién es este hombre que al Calvario fue llevado solo por librarnos de la muerte y del pecado? ¿Sabes tú? ¿Quién es? ¿Sabes tú? ¿Quién es? Por amor dio su vida y en dura cruz se entregó. No le importó pagar el precio de tu salvación, pues tanto nos amó. Por amor dio su vida y en dura cruz se entregó. No le importó pagar tu precio y su nombre es Jesús. Este mismo hombre que subió a las alturas
vendrá y de eso no hay duda. ¿Sabes tú? ¿Por qué? ¿Sabes tú? ¿Por qué? Por amor dio su vida y en dura cruz se entregó. No le importó pagar el precio de tu salvación, pues tanto nos amó. Por amor dio su vida y en dura cruz se entregó. No le importó pagar tu precio y su nombre es Jesús. Jesús.